pero digamos como dirigente política y en definitiva también como integrante de la vida social y política del país. Bueno, en primer lugar, solidarizarnos con la familia, obviamente, que está atravesando probablemente el peor momento de sus vidas, y entonces todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con ese dolor. Y bueno, hemos suspendido las actividades de cierre de campaña, tanto ayer en la provincia de Buenos Aires como hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, acá No hay tengo problema, una... pasa siempre. Aparte hablábamos de los gatos antes. Mira, Lola, te lo perdiste, que estaba el gato. Ahí atrás, atrás. Y por supuesto, repudiar todo el uso político que se hizo de este hecho luctuoso, digamos, que ha hecho tanto el intendente en ejercicio, ¿no? Interino Kravitz, ministro de Seguridad, secretario de Seguridad de la Intendencia de la Municipalidad de Lanús, y que ahora está como intendente por la licencia de Grindetti, pero también del uso político que ha hecho, bueno, tanto Patricia Bullrich, Larreta, ¿no? Todos poniendo el acento en subir las penas, en criminalizar cada vez más a la juventud, incluso con imputaciones que hicieron como si supieran la información antes que la policía, cuando en realidad todavía no se sabía quiénes habían perpetrado ese delito. Y por supuesto, ninguno haciéndose cargo de que la situación de degradación social que provoca que sucedan estos hechos tienen que ver con la situación a la que nos trajeron hasta acá también todos los gobiernos, ¿no? Lo interesante es que cuando hay episodios, o bueno, de la palabra inseguridad también se pone en discusión, ¿no? Porque la inseguridad a veces se aplica para una cosa y no para la otra. Pero digamos, cuando hay episodios delictivos como este, que encima terminan en asesinatos y sobre todo hay menores involucrados, da la sensación que dejan de lado todas las diferencias las fuerzas de derecha en sí y hasta integrante del Frente de Todos, ¿no? Si hablamos de Sergio Berni. Es como si se borrara la grieta en ese aspecto y quedara por ahí solamente la izquierda y algunos sectores progresistas del peronismo con una mirada distinta. Exactamente, pero ninguno quiere hablar, por ejemplo, de lo que nos dicen en los barrios cuando estamos militando, de que a los chicos el único futuro que les queda muchas veces es terminar siendo soldadito de los narcos. Y en eso nadie habla. ¿Por qué el único futuro que le queda a un chico es estar tan cerca permanentemente de la muerte propia y de otros, ¿no? Donde la vida no vale nada? ¿Por qué esa situación? Porque tenemos un 40% de niños viviendo bajo la situación de pobreza. ¿Por qué no hablamos de esas cuestiones estructurales en vez de rápidamente eh, imputarle a un menor que después se comprobó que no estaba implicado, un delito que por supuesto conmociona a todos, pero tampoco nadie dice lo que dijeron las familias de los vecinos de Morena, que señalaron también que la ambulancia tardó en llegar porque hay una sola ambulancia para un circuito enorme que no alcanza a llegar a tiempo, que no, eso, que la policía no estaba donde iba a estar a la salida de una escuela, porque tenemos problemas de seguridad en las puertas de las escuelas. Entonces, bueno, eso, ¿no? Una hipocresía vemos y un uso político de un hecho que, bueno, atravesó el cierre de la campaña electoral para todo el mundo y que, por supuesto, entendemos que conmociona no solamente a los vecinos y familiares de Morena, sino a toda la sociedad, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí, Andrea, saliendo un poco del tema, porque obviamente tu candidatura es vinculada a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se preparan para el domingo en cuanto a la discusión electoral? ¿Creen que está, digo en plural, porque obviamente es dentro del espacio, que está bastante corrido a la derecha en los tópicos de campaña a la hora de, bueno, esta mirada liberal, de discutir los impuestos, de discutir justamente, bueno, la penalización de los menores de edad, no sé, otros aspectos como los planes sociales, encuentran de esa forma como la retórica de la campaña muy corrida y que de la izquierda es como que los pone más lejos todavía que siempre respecto a tener que presentar una nueva mirada? Bueno, sí, de hecho, justamente la campaña está corrida a la derecha, empujada centralmente por quienes convirtieron a Milei en una
figura mediática y en un fenómeno mediático espectacular que hizo correr toda la agenda hacia la derecha. Y Miriam Bregman, ayer, nuestra precandidata a presidenta, planteaba en una entrevista esto mismo, ¿no? Decía, ¿qué es lo que hizo el poder con Milei? Los grandes grupos empresarios y los grandes grupos mediáticos. Lo convirtieron en un fenómeno que puede canalizar esa bronca contra los políticos que nos trajeron hasta acá, que gobernaron y nos trajeron hasta acá, en una cosa que quede nada más que en la casta política, pero que no cuestione ese poder económico que está detrás de esos políticos, porque las grandes coaliciones mayoritarias o gobernaron para los grandes grupos empresarios, favorecieron a los grandes grupos empresarios, pregonaron y instauraron un ajuste descomunal en función de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y los afectados fueron los jubilados, los trabajadores en ejercicio, los sectores más empobrecidos de la población. Hubo ajustes hasta en la ayuda social. Entonces, es fácil, digamos, correr toda la agenda a la derecha para discutir contra unos políticos que lo único que generaron es descontento, resignación y la sensación de que no hay ninguna salida, pero sin cuestionar a ese poder económico que es el que está detrás de esas políticas, ¿no es cierto? Bien. Y en base a esto, ¿cuáles son las principales propuestas del Frente de Izquierda en general en el tono nacional? ¿O por dónde creen que hay que reencauzar la parte política, considerando que estamos atravesando una crisis que muchos la presentan como más grave que la del 2001 por su prolongación y sus consecuencias en cuanto a la extensión y el daño que deja, ¿no? Bueno, a nivel nacional nosotros estamos proponiendo medidas de emergencia como no pagar la deuda externa. No es un capricho de la izquierda, hay incluso jurisprudencia internacional sobre lo que son las deudas, que en el derecho se llaman deudas odiosas, es decir, que son deudas que un Estado toma, adquiere con determinado propósito y después no utiliza el dinero recibido para ese propósito, como fue la deuda que tomó Macri, en la última deuda que tomó Macri. Entonces, no más deuda, proponemos también nacionalizar la banca y el comercio exterior, porque creemos que es necesario para evitar la fuga de capitales, para evitar la falta de dólares en el Tesoro Nacional, y al mismo tiempo eso permitiría, digamos, reducir los altísimos índices de inflación. Bueno, como vos lo señalaste muchas veces en otros programas en los que participás como periodista, los índices de inflación, que además son peores aún cuando hablamos de alimentos, que es lo que compone la canasta básica y es en lo que gasta la mayoría de la población trabajadora. También proponemos una medida esencial, creemos, que es para acabar con lo que algunos llaman la dualización del mercado laboral, que es que hay personas que tienen que trabajar hasta 12 y 14 horas o tener 2 empleos o 3 empleos para poder alcanzar un salario básico que le permita subsistir, y hay 1,5 millones de personas desocupadas. Entonces, nosotros hacemos una propuesta que es bajar las horas de la jornada laboral de 6 horas a 6 horas, 5 días a la semana, y con las horas sobrantes, digamos, repartir entre trabajadores ocupados y desocupados para que todo el mundo tenga un trabajo con derechos, un trabajo genuino, con derechos y con un salario mínimo que cubre la canasta familiar. Creemos que estas son algunas de las medidas claves que se deberían tomar para la situación de emergencia en la que está viviendo el país, ¿no? Es interesante porque mientras se habla, por otro lado, de reforma laboral pro empresaria, la izquierda sale con una propuesta, bueno, que es histórica, ¿no? En el sentido opuesto, digamos. Es como que dando el debate, pero en otro extremo. Pero, Mateo, fíjate que, o sea, es ridículo que Argentina tenga todavía una jornada, es una de las jornadas más extensas Mira, del mundo, la jornada laboral en Argentina,
cuando hace 100 años, más de 100 años, ¿no? Que se conquistaron las 8 horas de trabajo y en estos últimos 100 años la tecnología avanzó lo suficiente como para que no sea necesario trabajar la misma cantidad de horas que hace un siglo atrás. Entonces, el problema que existe es que todo ese desarrollo tecnológico que permitiría producir lo mismo o más en menor cantidad de horas, en realidad está usado en beneficio de unos pocos, de un puñado de grandes empresas, pero no en función del beneficio de la mayoría trabajadora. ¿Por qué, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología permite hoy tener aplicaciones como por ejemplo las que se usan para hacer pedidos de comida o de cualquier cosa que vos necesites, cualquier servicio, y sin embargo esa empresa que usa la tecnología más avanzada después tiene a chicos pedaleando 12 horas, 15 horas para poder ganarse un mango, ¿no? Los chicos, justamente hablábamos antes en el caso del tema de lo que pasó en Lanús, pero los chicos salen del colegio secundario o incluso van a la universidad y salen con un título y no hay ninguna perspectiva, no hay ninguna perspectiva de trabajo, de futuro. Bueno, ni que hablar siquiera de alquilar, ¿no? Tener una vivienda propia, ¿no? Siquiera alquilar. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde yo me presento como precandidata legisladora, es una de las ciudades donde es casi imposible que los trabajadores puedan alquilar, ¿no? ¿Cómo se puede abordar eso, Andrea, ya pasando a la ciudad de Buenos Aires? El tema de los alquileres, mira, hay una paradoja en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos fíjate que en la ciudad de Buenos Aires en la última década la construcción creció un 15% y la población creció un 8%. Es decir, que hay muchas más viviendas que personas que necesitan vivir. Claro. Entonces uno dice, pero ¿y cómo? Entonces, ¿por qué no hay lugares para alquilar? ¿Y por qué el alquiler no es accesible? Bueno, porque justamente lo que hay es un crecimiento de la construcción de viviendas, pero un decrecimiento de la cantidad de propietarios de vivienda, o sea, de gente que tenga su vivienda propia. ¿Y eso qué te marca? Que entonces esos grandes defensores de la propiedad privada, como es casi toda la derecha, en realidad te privan de tu propia propiedad, te privan de tener una vivienda, que es lo mínimo indispensable para una familia trabajadora. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque la mayoría de las viviendas está concentrada, la propiedad está concentrada por grandes empresas inmobiliarias, por bancos, por grandes empresas de turismo, y hay muchísima vivienda ociosa, porque esas empresas, esos bancos que concentran la propiedad, justamente invierten en metros cuadrados, digamos, como especulación Sí. financiera, como especulación inmobiliaria, y muchos de ellos utilizan esas viviendas para el turismo internacional, lo alquilan en precio dólar, después muchísimos días del año están vacías esas viviendas, pero bueno, ellos hacen una gran ganancia. Entonces nosotros lo que planteamos, a diferencia, por ejemplo, de hasta Santoro, que salió a defender que los contratos tienen que ser, tendrían que volver a ser por Sí, como dos el escenario años. previo a la ley de alquileres, a la ley actual. Exactamente. Que dijo que tendría que ser indexado cada 6 meses al nivel de la inflación. Bueno, cosas que incluso la Organización de Inquilinos Asociados salió a repudiar, ¿no? Porque justamente está luchando para tratar de que las leyes sean más favorables a los inquilinos, que son la mayoría de los que necesitan tener un acceso a la vivienda. Bueno, nosotros lo que proponemos es un impuesto a esa vivienda ociosa, es decir, un impuesto progresivo a partir de los 200 metros cuadrados que superen, digamos, a la vivienda propia, ¿no? Una persona, por supuesto, puede tener un departamento y puede tener otro que se lo quiere dar a su hijo cuando se reciba o lo que fuere, pero de más de eso, más de 200 metros cuadrados que excedan a la vivienda propia, un impuesto progresivo que permita crear un fondo que a su vez permita ayudar a los sectores más vulnerables. Ujú. Por ejemplo, ¿por qué no podría haber un fondo que facilite el alquiler para mujeres víctimas de violencia? Cuando sabemos que muchas mujeres víctimas de violencia no pueden salir de esa situación
porque no pueden, o sea, no tienen vivienda, y muchas veces la vivienda es justamente de la pareja que es su agresor, ¿no es cierto? Fíjate que a nivel nacional hay 1,5 millones aproximadamente de hogares que nosotros llamamos monomarentales, no monoparentales, monomarentales. Es decir, mujeres solas, jefas de hogar que sostienen a sus hijos y que la mayoría de ellas tienen un trabajo precario, un trabajo con un salario que no alcanza ni siquiera al salario mínimo a veces, que es bajísimo y que por supuesto está muy lejos del mínimo que cubriría la canasta básica familiar. De esos hogares, 890.000 de estos hogares monomarentales necesitan alquilar. Bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esa situación? El problema es que la vivienda hoy por hoy está encarada como un problema, como un negocio, digamos, ¿no? O sea, como un negocio para los propietarios de los metros cuadrados, y no como un problema social que hay que atender, como una necesidad social que hay que atender. Nosotros creemos que con esto que te decía antes, 6 horas, reducir las jornadas a 6 horas, 5 días a la semana, no solamente se podría garantizar eliminar de cuajo la desocupación que tenemos hoy y el trabajo precario y sin derechos que tenemos hoy, sino que también se podría plantear un plan de obras públicas y, por ejemplo, resolver el problema de la vivienda, que eso sí no lo vas a encontrar en ninguna propuesta de los candidatos, ni del oficialismo actualmente, ni de la derecha, ¿no? Me quedan dos preguntas, lamentablemente tengo poquito tiempo, pero quiero cerrar con estos dos temas. Primero, otro tema clave de la Ciudad de Buenos Aires, como es el espacio público. ¿Notás que se está reduciendo cada vez más el espacio público o que están aumentando los espacios de cesión de espacio público a cánones bajos o irrisorios? Sí, absolutamente. Uno de los planteos que yo hice en esta campaña, personalmente como legisladora, es, por ejemplo, derogar dos leyes. Hay varias, pero empecé por dos leyes que son del 2015 de la Ciudad de Buenos Aires, donde de manera conjunta todo el bloque de Juntos por el Cambio con el bloque de lo que era en ese momento el Frente de Todos, actualmente Unión por la Patria, le ceden gratuitamente terrenos y propiedades al arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de esos terrenos y propiedades no tienen ningún uso actualmente que tenga que ver con algún beneficio para la comunidad. Nosotros planteamos derogar esas leyes, que esos edificios vuelvan a patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, y es necesario construir, por ejemplo, jardines maternales, estatales, públicos, gratuitos. Faltan 20.000 vacantes a nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires. Es, por ejemplo, necesario construir refugios para mujeres víctimas de violencia. Se duplicaron en el último año los femicidios en la Ciudad de Buenos Aires y hay 155 plazas nada más con 44.000 llamadas que necesitaron algún tipo de intervención. ¿Están los SIM? ¿No funcionan bien los Centros Integral de la Mujer? Mirá, funcionan con un presupuesto reducido. Ajá. Y funcionan con un trabajo a pura voluntad del trabajo de las trabajadoras de esos lugares, porque la verdad es que trabajan en situación precaria con salarios verdaderamente por debajo de la línea de pobreza. Entonces, lo que nosotros planteamos es aumentar ese presupuesto, pero además que haya más posibilidades de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué el arzobispado merece la concesión de terrenos y propiedades que actualmente algunos, por ejemplo, no sé, acá cerca de mi casa hay un terreno que le concedieron al arzobispado donde funciona un estacionamiento que cobra como cualquier estacionamiento privado? Uh-huh. ¿Y por qué entonces tiene que hacer negocios a costa del patrimonio de la ciudad, ¿no? De todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Andrea, ¿cuál es la aparición estelar de cómo se llama el gato o la gata? Se llama Cataluña, porque nació el día de la fiesta de Sant Jordi, que es una fiesta tradicional de Cataluña, y está muy molesta, muy celosa porque es algo en cámara. Eso es lo que más le molesta. Le ponen, si se da cuenta, aparte si estás en cámara o no, le pone muy celosa las videollamadas a los gatos. Con mi gata pasa lo mismo, es impresionante. Sí. Mirá. Y con otros entrevistados nos ha pasado.
de que empezáramos a hablar, estaba tranquila al lado mío y empezó a mostrar sus habilidades, digamos. Quiere la exclusividad. Acá somos todos gaturros, Sí, es como que el clan. Bueno, Andrea, zafaste que te pregunte la pregunta final, que era sobre la interna del Frente de Izquierda, pero no tenemos más tiempo. Quiero decir, entonces, Miriam Bregman, Jorge Adaro, ¿no? Es precandidato a jefe. O si querés comentarnos cómo es la fórmula completa, sí, para tener en cuenta. Sí, por supuesto. Miriam Bregman, a nivel nacional, conocida por todos, luchadora contra la impunidad, responsable de los juicios a los genocidas, a Echecolás, abogada de Julio López, Nicolás del Caño, que fue candidato a presidente del Frente de Izquierda durante todos los años anteriores, es su candidato en la fórmula como vicepresidente, y en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Adaro, un maestro de toda la vida de la zona de Lugano, Villa Soldati, perseguido por la ministra Acuña de la ciudad, sumariado por la ministra Acuña por luchar y defender no solamente los derechos de las maestras y los maestros, sino también por defender la educación pública. Yo encabezando la lista de legisladores de la ciudad. Muy bien. Bueno, esperemos que tengan mucha suerte en las comicios del domingo y estaremos hablando, Andrea. Gracias. Bueno, Mateo, un abrazo. Un abrazo grande. Andrea Datri, sí, precandidata a legisladora por el Frente de Izquierda, hablando con nosotros de cara a estas elecciones del domingo en las que va a tener sus primarias el Frente de Izquierda a nivel nacional y a nivel también Ciudad de Buenos Aires. 10:35 de la mañana. Así directo, no te preocupes. Lola, ¿podemos contarnos algo? Tenemos algo para contar, ¿verdad? Tenemos algo para contar. Pasó hace 3 días, pero lo vamos a tratar acá. Justamente hablábamos de los gatos y de los animales estos días. El 6 de agosto se celebra en la República Argentina el Día del Veterinario y también del Ingeniero Agrónomo. ¿Sí? Vamos a ponerlo un poco en contexto. Recuerda la fecha en inicios de las carreras universitarias, el Instituto Agronómico Veterinario Santa Catalina de Lomas de Zamora, porque en 1881 el gobernador Dardo Rocha promulgó la ley creando el instituto, la institución, a forma académica, la facultad. Dardo Rocha, que también fue fundador de La Plata, ¿no? Tiene bastante. Exactamente. Bueno, después justamente se mudó a La Plata y se transformó en la Facultad de Ciencia Veterinaria de la ciudad de la Universidad Nacional. Era un poco el dato que traíamos. Hay algo que me pareció interesante de la nota, lo voy a leer, digamos, en estos momentos. Dice, esto que dice acá, lo cual yo adhiero, y que además es un dato que a veces para concientizar que no llegamos a tener de todo el cuenta de esta profesión del veterinario. El médico veterinario nos acompaña en el campo y en la ciudad, cuidando de nuestra salud a través de los alimentos de origen animal, en su producción y control, velando por la salud, por supuesto, de los animales en la producción, en el trabajo de la compañía. Esta parte me encantó, que dice que desde el primer vaso de leche que se toma en la mañana hasta el último vaso de agua en la noche, siempre hay un médico veterinario que cuida de nuestra salud. Directa o indirectamente tenemos que tomar conciencia de esto, porque está presente en las múltiples especialidades como la clínica de los grandes animales, pequeños animales, pero también en la bromatología, como en la salud pública y en todo lo que tiene que ver con las investigaciones y el laboratorio. Tenemos en la Argentina 25.000 médicos veterinarios, ¿sí?, que trabajan y dan batalla para dar un enfoque a la salud. El mismo Luis Pasteur decía que la medicina atiende al ser humano, pero la medicina veterinaria atiende a la humanidad. Mirá, claro. Me pareció claro. Nosotros tuvimos, ¿te acordás? Hace muy poco esa nota tan maravillosa con el médico veterinario, que hablábamos de todo lo que implicaba el cuidado de los animales, la conciencia de las vacunas, y bueno, justamente citando esto, me parecía que estaba bueno darle este marco y el contexto, si bien fue el 6 de agosto, pero darle este marco y la relevancia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, acá somos todos muy bicheros y esto me gustó mucho, esto de color, ¿no? Esto de decir, bueno, cuando leí esa parte que casi poética, como a mí me gusta la literatura, eso que dice desde el primer vaso de leche, claro, porque bromatología pasa por todos los... En todo momento. Claro, en todo momento está el médico veterinario. Así que bueno, me quedé con ese eslogan de Pasteur. ¿Tenés médico veterinario de cabecera o no? Sí, lo he tenido toda la vida, el doctor Alfredo Goldstein, eminencia, además a quien se nombre y donde se nombre Alfredo Goldstein es reconocido
en cuanto médico uno lo nombre, ya se ha retirado, viste que bueno, dejó su matrícula hace muy poco, atendió todas las generaciones, 5 generaciones, hasta mi abuela materna, así que imagínate, de esos médicos realmente relevantes, digo, médico de cabecera personal, y también Apolo hoy tiene su veterinaria también de cabecera, y me parece sumamente importante. A mí me sigue pareciendo fundamental tener un médico de cabecera. Siempre recuerdo del doctor Goldstein, algo que me dejó muy marcada, ahí no nos vamos a la veterinaria sino a la clínica. A mí me vio nacer claramente el doctor Goldstein, pero y a todos mis hermanos y qué sé yo. Mi hermano mayor falleció hace 26 años, nada, partió lamentablemente, y mi sobrino, que